Buenas noches, amigos. Hoy quería comentarles algo que ha circulado en los medios que tiene que ver con el supuesto nazismo atribuido a ese eminente médico sanitarista que fue el doctor Ramón Carrillo. El Centro Simón Wiesenthal advirtió que no se podía poner en ese billete de 5.000 pesos que parece que va a aparecer la imagen de Carrillo por sus antecedentes de adhesión al régimen nazi. El embajador de Gran Bretaña, Mark Kent, hizo lo mismo, la embajadora de Israel, el ex secretario de Derechos Humanos de Macri. Es como que todos han instalado la idea de que Carrillo era nazi. Y por supuesto otros comentarios de periodistas y de algunos supuestos investigadores que han trazado la idea para instalar en la memoria de la gente estos oscuros antecedentes de ese eminente médico. Yo no voy a contar los antecedentes de Carrillo porque son suficientemente conocidos. Es decir, no ha habido, ni antes ni después de él, ninguna política sanitaria equivalente a la que él llevó a cabo en los 8 años de su gestión. Pero queríamos mencionar, sí, cuáles son los dos elementos fundamentales que han servido para esta imputación. El primero, que Carrillo estuvo en Berlín en el año 1932. Efectivamente, ganó una beca en la Universidad de Buenos Aires y estuvo en Alemania, en Suiza, en Holanda, perfeccionándose con los más eminentes neurólogos de la época. En Alemania estuvo con el profesor Karl Bock en Berlín durante unos pocos meses. Y en esos pocos meses, 1932, parece que son el antecedente para hablar de su adhesión a un régimen que todavía no existía, porque Hitler recién fue designado canciller del Reich en 1933. Pero por supuesto había que buscar algún otro elemento, y lo encontraron recientemente. Es decir, que encontraron hace unos años, y ahora se ha empezado a repetir, que un médico que había hecho experimentos para curar homosexuales en el campo de concentración de Buchenwald, que era oficial asimilado a la SS y que estaba protegido por la Gestapo, había hecho una serie de experimentaciones. Ese médico, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fue detenido por los aliados, liberado al poco tiempo y, además de liberado, viajó a Suecia y se le otorgó un salvoconducto que le permitió salir de Europa sin ningún problema, viniendo a vivir a la Argentina. En 1947 llegó a Buenos Aires y se cambió el nombre y fue contratado en la Secretaría de Salud Pública como médico. La otra prueba es esa, que Carrillo haya contratado, dicen, a un criminal de guerra que sirviera en la dependencia de la cual era titular. En primer lugar, Carrillo no podía saber minuciosamente los antecedentes del señor por la sencilla razón de que este señor no tenía pedido de extradición de ningún país europeo, había venido con la documentación en regla, y tan es así que cuando se fue a la Secretaría de Salud Pública antes de 1950, instaló un consultorio en la calle Uriarte, en el barrio norte, donde ejerció la profesión hasta 1965, cuando se murió, y fue enterrado posteriormente en el cementerio alemán. Es decir, que no hay el menor elemento de juicio para suponer que Carrillo contratara a un criminal de guerra, porque más allá de los cuestionamientos que uno pueda hacer a la actitud, a la labor o a las experiencias de este señor, de este doctor Waernet, en ningún caso alguien dijo que había matado a alguien, no, simplemente hizo experimentos que pueden ser muy censurables, pero de hacer experimentos a matar gente hay una diferencia considerable. Pero por otro lado, una persona de la trayectoria de Carrillo fue tenazmente perseguido por el gobierno de la Revolución cuando se derrocó a Perón en septiembre de 1955. El ministro de Salud Pública en ese momento, el coronel Rother, allanó la casa de Carrillo, se robaron documentos, cuadros, obras de arte, condecoraciones que tenía, colección de lapiceras, le robaron hasta las corbatas. Y se llevaron todo el papel que encontraron, además de haber revisado minuciosamente la documentación de los trabajos que Carrillo tenía en el Ministerio de Salud Pública de la Nación.
¿Qué encontraron? Absolutamente nada. La Comisión Nacional Investigadora determinó que no había el menor elemento de juicio para incriminarlo, y como no pudieron encontrar ningún ilícito, ninguna contratación ilegal, ningún robo de nada, terminaron el informe diciendo que bueno, que era peronista y que la lacra peronista había que exterminarla para que no se volviera a repetir en el país. Lamentablemente, un hombre que trabajó arduamente para que la salud pública en la Argentina funcionara de otra manera, ha sido vilmente calumniado hace muy pocos días, tratando de ensuciar una figura que, además de su trayectoria impecable, hizo por la salud pública argentina lo que no hizo absolutamente nadie.